Ok. Ahorita voy a compartir Facebook. Ujú. Bien, entonces vamos al comienzo, al segundo tema del curso de modelación matemática, numérica y computacional de flujo y transporte en medios porosos. Entonces, el tema del día de hoy es la modelación axiomática de sistemas continuos. En el tema anterior vimos una metodología general, muy general, para poder derivar cualquier modelo, ¿no? Y partíamos de unos supuestos, que es el modelo conceptual. De ese modelo conceptual se tienen que derivar las ecuaciones específicas, el modelo matemático, y después del modelo matemático, pues entonces se discretiza y a partir de ahí se obtiene un modelo numérico, que es matemáticas también, matemáticas discretas. Ese modelo numérico se implementa en computadora y es el modelo computacional. Hay que validarlo y platicamos también que hay varias formas de validarlo, con soluciones analíticas, semianalíticas o con otras soluciones numéricas. Y finalmente se aplica a casos de estudio. ¿Qué vamos a ver hoy dentro de ese flujo? Pues vamos a ver la parte de la derivación del modelo matemático, ¿no? Para derivar los modelos matemáticos hay varios enfoques, si no hay un enfoque único. Es decir, básicamente, desde el punto de vista de las matemáticas, hay como dos grandes enfoques. O es el enfoque puramente determinista, o es el enfoque estadístico estocástico. Bueno, en este curso vamos a ver el enfoque determinista, ¿no? Entonces, a partir de ciertos supuestos, vamos a establecer un sistema de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales de frontera. Cuando digo esto, también puede haber relaciones algebraicas, es decir, no quiere decir que no pueda haber otras relaciones adicionales que completen el sistema. Eso lo vamos a ver ya en modelos más sofisticados, ¿no? Más generales, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver entonces una metodología bastante general que en realidad, es decir, mayormente se conoce como es decir, la mecánica, ¿no? La teoría de la mecánica de los medios continuos. Esta es un poco diferente de la manera en que se muestra en la literatura, en ingeniería en particular, se muestra un poco diferente. Entonces, llegado el momento, voy a insistir en eso, en las diferencias, ¿no? Porque ingeniería, pues, es un enfoque que se va de lo discreto a lo continuo, en realidad, ¿no? Es decir, se toma como un volumen representativo y ahí se aplica todo a la idea intuitiva, pero eso no es necesario hacerlo realmente si uno maneja bien los resultados del cálculo, ¿no? Es decir, en realidad no necesitas esto porque hay toda una serie de teoremas, ¿no? Que en realidad cuando se está haciendo eso se están volviendo a derivar intuitivamente. No se están haciendo, pero intuitivamente es como si se derivaran, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad esto es muy sistemático, muy fácil, una vez que se entiende, muy fácil de aplicar y permite rápidamente derivar modelos, pero no solo eso, sino también modelos que ya están publicados en la literatura, en libros, en artículos, te permiten también desarmarlos y volverlos a armar. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante después entender los alcances, las hipótesis, las limitaciones que tienen esos modelos que están publicados, ¿no? Y muchas veces se omiten parcialmente muchas de esas hipótesis, ¿no? Y uno no sabe realmente cómo se llegó en particular a ese modelo, ¿no? O para ciertas áreas de estudio, de conocimiento, pues ya están familiarizados con esas hipótesis y muchas veces se entiende que ese es el modelo adecuado para el problema ese, ¿no? Pero en realidad uno pudiera siempre derivar, y yo lo recomendaría,
que siempre que tengan, esta metodología les sirve para eso, ¿no? Para rederivar cualquier modelo que esté publicado, ¿no? Claro, que encajen, que sea sobre todo con el enfoque determinista. Por cierto, no lo dije, pero en realidad estos dos enfoques, el determinista y el estadístico estocástico, pues se complementan, se integran, ¿no? Y eventualmente, mayormente, los parámetros, vamos a decirle así, de estos modelos continuos se pueden modelar de manera estadística estocástica, ¿no? Y, por supuesto, los resultados pueden tener también cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, en realidad, esto es nada más que para poder hacer una división y estudiar este enfoque, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver este enfoque. En un curso que tengo, está también ahí en Facebook, pues estamos viendo todo el enfoque estadístico estocástico, incluso con modelos o la metodología de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, ese es otro enfoque, ¿no? Pero la metodología general se aplica para cualquier tipo de modelos, ¿no? Hoy en particular veremos entonces este enfoque de la modelación axiomática de sistemas continuos. Bueno, como siempre hay un contenido, no lo voy a leer o mencionar, y ya me lo salté, aquí di un clic y me salté, un momento. Ajá, entonces, la introducción, ¿no? La mecánica de medios continuos es una rama de la mecánica, ¿no? En general, ¿no? Se ocupa del análisis de la cinemática y del comportamiento mecánico de materiales modelados como un continuum. Entonces, el concepto de continuum es central, ¿no? En este caso, en este enfoque. El matemático francés Agustín Louis Cauchy, mi francés no es muy bueno, pero creo que se dice Cauchy, fue el primero en formular estos modelos en el siglo XIX, pero la investigación en el área continúa hasta hoy en día, ¿no? Entonces, esto es toda una rama que se ha desarrollado durante el tiempo hasta nuestros días. La modelación de cualquier objeto o sistema como un continuo supone que la sustancia de lo que está hecho el objeto llena por completo el espacio que ocupa. Más adelante voy a hacer una definición mucho más rigurosa de esto del continuum. Esto es una idea sencillamente, ¿no? Entonces, la idea del continuum es básicamente eso, que no hay, es decir, que realmente, ¿no? Aquí se está a una escala macroscópica donde se cumplen las leyes de la mecánica, pero no estamos a una escala donde empieza a cumplirse todo, es decir, toda la física de la mecánica cuántica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el límite que se traza, ¿no? En este tipo de modelos, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a llegar a una escala a partir de la cual no se cumplen las leyes clásicas de la mecánica. Cuando empieza a no cumplirse, que es en el caso de las escalas, ¿no? De que se empieza a cumplir todas las leyes de la mecánica cuántica, allí no se puede aplicar este enfoque. Entonces, este enfoque ignora, por supuesto, que la materia está compuesta por partículas, ¿no? Por átomos, ¿no? Electrones, protones, todo esto, moléculas, ¿no? No estamos viendo protones, moléculas, nada de esto, ¿no? Ese detalle no estamos viendo, ¿no? Y por lo tanto, se sabe que la materia no es continua, ¿no? Que hay hueco, que hay espacio, ¿no? Dentro de la materia, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, en las escalas de longitud mucho mayor que las distancias interatómicas, estos modelos son de alta precisión. Es decir, que este enfoque ha demostrado, ¿no?, ser muy bueno, es decir, y es el que más se usa, y si no tenemos que obligatoriamente ir, ¿no?, a la escala esta atómica o molecular para poder modelar los sistemas macroscópicos. Por cierto, sí, hay ciertos enfoques que sí hacen eso, ¿no? Eso es otro enfoque, ¿no? ¿Sí? Entonces, o enfoques que también lo podemos incluir dentro de la mecánica de medios continuos, que también se ve, que si no confundir, que el medio sea heterogéneo, que tenga heterogeneidades. No, sí, eso también se incluye todo entre la mecánica de medios continuos. El problema es fundamental la escala, ¿no? A partir de la cual se cumplen las leyes de la mecánica clásica, básicamente. Pero claro que hay cierto volumen, ¿no?, que va a decidir eso, ¿no?, a partir del cual sí se cumple, ¿no?, toda una serie de leyes, ¿no? ¿Okay? Eso más adelante también voy a remarcar eso que se llama volumen elemental representativo, ¿no?, que es una abstracción. Van a ver que es una abstracción, ¿no? ¿Ok?
todas maneras, a los colegas que están en el curso, cuando gusten, levanten la mano, interactúan, discutimos, platicamos, intercambiamos ideas, ¿no? Si es bienvenido a la discusión, no es que solamente platiquen, ¿no? Ustedes discutan, cuestionen lo que digo también, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, bueno, las leyes fundamentales, las leyes de la física fundamentales, como la conservación de masa, el momento y la energía, son la base de estos modelos precisamente para derivar las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los objetos. Se requiere conocer las propiedades del material de que están constituidos. En realidad, el término objetos que está aquí no me gusta, más bien de los sistemas, ¿no? Es decir, ahí me estoy dando cuenta que se está diciendo objetos todo el tiempo y eso de objetos no me parece. Es decir, de un sistema que puede ser un sistema real, ¿no? O un sistema abstracto, ¿no? Es decir, de un sistema específico, ¿no? Esto se realiza a través de relaciones constitutivas. Es decir, ya las propiedades específicas se pueden modelar a través de relaciones constitutivas que pueden ser relaciones hasta empíricas, ¿no? Es decir, o relaciones derivadas teóricamente también o de manera empírica, es decir, experimental, ¿no? ¿Okay? Y a veces se complementan y pueden ser empíricas experimentales, ¿no? La mecánica de medios continuos se ocupa de las propiedades físicas de los sólidos y los líquidos. Son independientes de cualquier sistema de coordenadas particular. Ahí decía sólidos y fluidos más bien, ¿no? No solo sólidos y líquidos. Sólidos y fluidos. Estoy contando ahí errores, ¿no? Sólidos y fluidos, porque también los gases también, ¿no? Sólidos, líquidos, gases. De hecho, hasta también se puede aplicar, y se aplica, y lo he visto aplicaciones, a, ¿cómo se llama? eh, el cuarto estado de la materia, ¿no? También, ¿no? Es decir, que no obligatoriamente tienen que ser sólidos y fluidos, ¿sí? ¿Ok? Son independientes de cualquier sistema de coordenada particular en que se observan. Estas propiedades físicas se representan por tensores, básicamente. Los tensores tienen propiedades de ser independientes del sistema de coordenadas. Y eso es importante. Es decir, que la cuestión de la independencia del observador, ¿no? Eso más adelante también se podrá ver, ¿no? Pueden expresarse en el sistema de coordenadas que sea más conveniente precisamente para el cálculo, ¿no? Entonces, es conocido que podemos tener diferentes sistemas de coordenadas, ¿no? Y en función del sistema de coordenadas podemos ir de un sistema a otro también, ¿no? Los conceptos básicos de los sistemas continuos, ¿no? Los sistemas continuos están constituidos por cuerpos. Entonces, estas son algunas pequeñas definiciones que voy a empezar a hacer ahora, muy generales, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de estudio? Entonces, sí, objeto sí, pero de estudio, los sistemas continuos, que están constituidos a su vez por cuerpos. ¿Y qué es un cuerpo? Un cuerpo es un conjunto, ¿no? Infinito de puntos materiales que lo podemos asociar con partículas. Entonces van a ver eso, ¿no? ¿Okay? Son puntos materiales que en cualquier instante dado de tiempo ocupa una región o dominio en el sentido matemático del espacio tridimensional. Un punto espacial es un punto fijo en el espacio definido por sus coordenadas. Un punto material, también llamada partícula, por eso decía partícula, cuando hablamos de punto material, estamos refiriendo a el punto que está siendo ocupado por una partícula, puede ocupar diferentes puntos espaciales. Dicho de otra manera, una partícula puede estar en diferentes puntos espaciales, ¿no? Y eso es un punto material. En realidad, los cuerpos es un conjunto, ¿no? De puntos materiales, ¿no? Es decir, está lleno completamente, no hay ningún espacio vacío, está lleno de partículas. En cada punto espacial se le hace corresponder una partícula. ¿Sí? Y estas partículas pueden ocupar diferentes puntos espaciales en su movimiento a lo largo del tiempo. Entonces, las hipótesis básicas de los sistemas continuos, ¿no? Que podemos considerar casi como axiomáticas, ¿no? Por eso la idea esta, que es axiomática, consiste en considerar que un sistema continuo llena todo el espacio que ocupa, así que está lleno de partículas y ocupa todo el espacio, ¿no? El dominio, ¿no? Que está ocupado por este sistema continuo, ¿no? Está lleno de partículas, ¿no? Y completamente, ¿no? En cada posición, en cada punto espacial, pues hay una partícula, siempre.
cada punto espacial de un cuerpo de un sistema continuo está ocupado por un punto material o, que es lo equivalente a decir, por una partícula, ¿no? En la teoría de los Estimado sistemas Martín, continuos se trabaja con los Martín, promedios, y esto sí es muy importante, de sus propiedades Martín, ¿te físicas. puedo interrumpir un minuto? Em, es un poco, tal vez, no sé si me aclaras, estoy equivocado. Lo que quiere decir es que cuando yo tengo un medio continuo, qué sé yo, agua o lo que sea, si yo voy al término microscópico, obviamente voy a encontrar átomos y voy a encontrar discontinuidades. Entonces nosotros vamos a considerar que hay una continuidad, porque en un medio como el agua tú no puedes considerar un punto, ¿no es cierto? Porque si vas al punto vas a encontrar el átomo o el electrón o qué sé yo, ¿no? Eso es O exactamente, ¿no es nada, cierto? o vacío. Claro, un espacio vacío si es que no. Ya, pero nosotros, la idea aquí es considerar que el punto existe y está ahí, ¿no? Es decir, que cada punto matemático abstracto siempre va a estar ocupado por una partícula, que es una partícula abstracta, que tampoco existe en realidad. ¿Ven? Es una idealización. Y por tanto, nuestro sistema está formado por cuerpos. Esos cuerpos o subdominios, le pudiéramos decir matemáticamente, más bonito, ¿no? Pero podemos decir como son como cuerpos, ¿no? Esos cuerpos, subdominios del sistema más grande, ¿no? Yo tengo un sistema y puedo tener todo un dominio ocupado por ese sistema, ¿no? Toda una región que ocupa el sistema y a la vez, ¿no? Esa región puede estar ocupada por subregiones y subdominios. Estoy diciendo como sinónimo, más o menos, ¿no? Y eso le decimos a esos cuerpos. Está bien. Entonces, esos cuerpos, ¿no? Están completamente llenos de partículas. A cada posición, a cada ese punto espacial abstracto le corresponde una partícula siempre. Ah, no quiere decir que sea la misma, la que esté allí en ese momento, vamos a decir, ¿no? Esa partícula se puede mover en general, ¿no? Y por eso vamos a tener como dos enfoques, uno euleriano, me estoy adelantando un poco, y otro lagrangiano, ¿no? Uno que sigue la partícula y uno que está observando la posición. Ahorita platico eso, no me voy a adelantar mucho. Sí, Eric, adelante. Sí, bueno, nada más comentar. Lo que comenta Guillermo es correcto y bueno, también como lo pones, la mecánica del continuo efectivamente postula que todo el espacio está cubierto por partículas y es continuas, de manera que nuestras herramientas de la matemática, el cálculo diferencial, pues se aplican, ¿no? La función es continua, diferenciable, etcétera, ¿no? Eh, en la realidad, pues como ya lo comentó Guillermo, hay escalas a partir de las cuales ya no eh, pierde un poco de sentido eso, ¿no? Matemáticamente tendría que ser válido a cualquier escala, es decir, porque pues, un punto pues, no tiene dimensión, pero en realidad de repente si hay escalas después donde, por ejemplo, eh, eh, la ley de Darcy, para que un medio poroso sea representado por la ley de Darcy tiene que ser válida en ese medio poroso, y estamos hablando de varios miles o millones de poros, de manera que entonces ya no es un punto específico en el espacio, sino un límite, bueno, no sé cómo decirlo por ahí, pero depende de un volumen de promediado. El Entonces, volumen elemental representativo. No llego ahí todavía, Eric, no, pero no, en está bien, realidad puedo discutir un poco lo que estás diciendo. Me parece que no es exactamente lo que yo digo. A ver, sí, vamos a hacer un diálogo, vamos a hacer un diálogo. Mira, el problema es que, y tú acabas de decir hace un rato, sí, todavía no habíamos entrado aquí en la presentación, que tú pudieras proponer a cierta escala que estás dentro de los poros, ya que nos metimos en medios porosos, pero bueno, como que nos estamos yendo, pero no importa, yo ahí acepto la discusión. Entonces allí
Pues a una escala determinada sigue siendo continuo. A esa escala de medios porosos sigue siendo continuo. ¿Cuándo es que no se cumple esto? Ya yo lo he repetido varias veces, a lo mejor es decir, a una escala donde ya no se cumplen las leyes de la mecánica clásica. Ese sí es el límite. ¿Qué quiere decir? Que es cuando empieza precisamente la mecánica cuántica. Es decir, a la escala donde ya sí estamos viendo átomos y moléculas, interacciones entre átomos y moléculas, electrones, etcétera, que hay una probabilidad de ocurrencia. No, a esa escala no. Entonces, esa escala es difícil a priori ahora de definirla así, bueno, es a esta escala específica, ¿no? Pero la ley de Darcy la puedo derivar, como tú bien comentabas, a partir de ser supuestos de un fluido a través del medio poroso y lo voy a promediar, le voy a hacer una homogenización, matemáticamente sería una homogenización, y vamos a llevarlo a una escala, otra escala, pero eso lo podemos seguir haciendo, ¿eh? Y lo puedo llevar a una escala, otra escala y otra escala, ¿no? Y eso se llama múltiples escalas y sigue siendo continuo. Las funciones pueden ser discontinuas y estamos en el continuo. A ver, no confundir funciones discontinuas con el continuo. Fíjense que es un término en latín, ¿no? Las funciones pueden ser completamente discontinuas y podemos tener modelos con funciones completamente discontinuas, con saltos. Vamos a tenerlas. Voy a platicar de algunos de esos ejemplos, pero seguimos estando en la mecánica de medios continuos. Entonces, ahí a lo mejor hay que esperar a avanzar un poquito sobre esto, ¿no? Y entonces, regresamos a esta discusión. ¿Qué te parece? De acuerdo, de acuerdo. Aunque es bienvenido, ¿eh? Es decir, sí me gusta que platiques, sí, está excelente que discutamos, ¿no? Eso es lo que yo preferiría, sobre todo, es decir, que pueden aportar, complementar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces aquí, bueno, recapitulo esta parte, que es la hipótesis del continuum, ¿sí? Entonces, no confundir continuum con la palabra continuo, ¿no? Es decir, sí están relacionadas, por supuesto, pero esto es un concepto particular, ¿no? El continuum, ¿no? Donde estamos pensando que es una abstracción que a cada punto en el espacio le corresponde una sola partícula. Es una abstracción, esto no es real. Pero para efectos prácticos es muy conveniente pensar esto, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, es un postulado, es una hipótesis, es un axioma. No se demuestra, los axiomas no se demuestran, se postulan, ¿no? Entonces, son de las hipótesis donde se sustenta esta teoría de medios continuos. Entonces, y sí, la palabra de medios continuos viene aquí de continuum, pero no confundir de que los modelos no puedan tener discontinuidades. Vamos, eso más adelante lo voy a aclarar, ¿no? ¿Ok? Sin nada más que se queden con esa idea. Bueno, entonces ya habíamos dicho que cada punto espacial de un cuerpo en un sistema continuo está ocupado por un punto material o por una partícula. En la teoría de los sistemas continuos se trabaja con los promedios de sus propiedades físicas. Esto sí es importante. Y entonces, una vez que digo esto, enseguida automáticamente tiene que haber cierto volumen elemental representativo, ¿no? Básico, a partir del cual se cumplen estos promedios, ¿no? Porque si así esta escala, ya no, ¿verdad? Porque empieza a hacer la escala de la mecánica cuántica. Entonces, a partir de cierta escala, ¿no? Puedo obtener, ¿no? Un volumen lo suficientemente pequeño, pero que a su vez, ¿no? Su promedio sea representativo y podemos hacer la trampa, ahí por ahí matemáticamente podemos verlo, ¿no? Que el límite después puede ser propiedades que se pueden asociar a cada posición, ¿no? A cada punto material incluso, ¿no? Cuando en realidad es una abstracción. En cada punto material no tendríamos un promedio de esas propiedades físicas tampoco. ¿Ven? Sí, entonces, pero basado en toda la teoría del límite y del cálculo, uno puede hacer esa abstracción también, ¿no? Ir hasta un punto, donde bien se decía que no, en un punto realmente pues yo tengo vacío, etcétera. Pero ya una vez que acepto la teoría del continuo y puedo tener un volumen elemental suficientemente pequeño, que no es un punto, pero suficientemente pequeño a partir del cual todas las propiedades físicas, ¿no? Se promedian y son consistentes, ¿no? Se calculan los promedios y son válidos de las propiedades físicas, entonces podemos abstraernos y asociarlas, ¿no? A cada posición en el espacio y el tiempo. Esas propiedades físicas, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos son supuestos, ¿no?
que se está haciendo. Esto ya más o menos lo dije, en realidad no es tan importante, ¿no? Entonces, la definición de cuerpo, subcuerpo y dominio, esto es para darle un poco más de armazón a esta teoría. Entonces, vamos a designar por cuerpo una B de body, ¿no? Una B cursiva, y le ponemos T. ¿Esto qué significa? Que un cuerpo en realidad no está estático en general, ¿no? Y un cuerpo puede estar dinámicamente moviéndose en el espacio, ¿no? Y deformándose en general, ¿no? Y eso, por supuesto, es la región, ¿no? Hay una región que está ocupando ese cuerpo, ¿no? Entonces, a la región, es decir, vamos a designar como BT al dominio, que es la región que está ocupada por el cuerpo. Y entonces, con letra negrita, designamos o etiquetamos al cuerpo. El cuerpo es esta B negrita, pero el cuerpo está ocupando, ¿no? Dinámicamente con el tiempo una región dada, ¿no? Es decir, que no es estática, no es fija. Es decir, que esta B negrita es nada más para nombrar al cuerpo y para llamarlo, es decir, para poderlo nombrar de alguna manera, pero la región que ocupa el cuerpo dinámicamente, ¿no? Que evoluciona en el espacio y el tiempo, ¿no? Le llamamos como la B cursiva T. Entonces, dado un cuerpo, ¿no? Toda su región del cuerpo, esto como ya teoría de conjunto, ¿no? Constituye a su vez otro cuerpo, pues eso es algo sencillo, ¿no? Podemos tener subcuerpos, etcétera. A partir de un cuerpo podemos descomponer subcuerpos y un conjunto de subcuerpos pueden ser un cuerpo, ¿no? Entonces, como subdominios también podemos pensarlo, ¿no? Entonces, a su vez ocupan subdominios, ¿no? En tal caso, se puede decir que esta subregión es un subcuerpo, ¿no? Es decir, cualquier subregión de un cuerpo podemos decir que es un subcuerpo, ¿no? Entonces, esto nada más que es una idea muy... Ya a partir de ahí sí las matemáticas empiezan a funcionar bastante bien, ¿no? En realidad. Pero se habla de cuerpos porque en la mecánica se habla de cuerpos, por eso también hablamos aquí de cuerpos, ¿no? Pero pudiéramos hablar en general de regiones, ¿no? También. ¿Ok? Bueno, debido a la hipótesis básica de los sistemas continuos, esta que acabo de platicar, en cualquier instante del tiempo y en cada punto espacial, fíjense, cuando digo punto espacial es un punto abstracto matemático, y cuando diga punto material es una partícula, ¿no? Ya eso lo habíamos definido, ¿no? Bueno, entonces debido a la hipótesis básica de los sistemas continuos, en cualquier instante del tiempo y en cada punto espacial, y voy a designar por un punto espacial, X minúscula, es decir, las coordenadas no espaciales, ¿no? De ese punto espacial, es X minúscula subrayado, ¿no? ¿Sí? Es decir, que son las coordenadas. Pensemos que está en 3 dimensiones, son las coordenadas en 3 dimensiones de ese punto espacial, ¿no? Que pertenece precisamente al dominio que ocupa el cuerpo, ¿no? Es decir, a la región que está ocupada por el cuerpo, ¿no? Hay solo un punto material, que es lo que he estado insistiendo, esto es todavía para remarcarlo, ¿no? Entonces, en cada punto espacial hay uno y solo un punto material. No puede haber, no puede haber nada, ni tampoco ver varios puntos. No solamente le corresponde, hay una correspondencia ahí biunívoca a un punto espacial a tener un punto material. La configuración espacial del cuerpo en un instante t es el lugar geométrico de las posiciones que ocupan en el espacio, ¿no? Todos los puntos materiales del cuerpo en dicho instante. Se le denomina configuración de referencia a la configuración espacial en el instante inicial t0, que es convencional, por supuesto. ¿Cuál es el instante inicial? El que uno considere, es muy relativo, es decir, es nada más formalmente podemos considerar cierto instante inicial porque queremos estudiar cierto fenómeno a partir de cierto momento y en ese primer momento le decimos que es el tiempo inicial. Entonces eso es completamente convencional, ¿no? Y entonces podemos tener un intervalo de tiempo de interés a partir de un tiempo inicial y un tiempo final, ¿no? Entonces un intervalo de tiempo donde vamos a estar, ¿no? Haciendo el modelo, ¿no? Entonces formalmente en todos los modelos vamos a tener un tiempo inicial. Claro, hay modelos que puede ser que ni dependan del tiempo, que sean estáticos, que no, es decir, que no cambien con el tiempo, puede haber también, pero en general, todos los, es decir, los modelos que vamos a estudiar, de los sistemas que vamos a estudiar, pues transcurren espacio y tiempo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya vamos con algo más serio, más interesante, ¿no? Vamos a poder tener dos enfoques, dos sistemas de coordenadas
que llamamos lagrangianas y eulerianas. También se le dicen a las lagrangianas coordenadas materiales y a las eulerianas coordenadas espaciales. Y ya por ahí estarán intuyendo, ¿no? Las coordenadas lagrangianas son las que siguen una partícula. Es como si etiquetáramos una partícula, ¿no? Agarramos una partícula y la seguimos en toda su trayectoria. Nos montamos sobre esa partícula, ¿no? Literalmente, y viajamos con esa partícula. Sin embargo, las coordenadas espaciales, lo que hacemos es que observamos, ¿no? Posiciones específicas, ¿no? Es decir, en realidad lo que estamos observando cada posición en el espacio y no estamos distinguiendo ninguna partícula. Es decir, en particular, valga la redundancia, ¿no? Es decir, estamos observando, podemos observar cualquier posición o todas las posiciones, pero sin distinguir partículas, ¿no? Esa es una diferencia fundamental de los dos enfoques, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se define? Formalmente, las coordenadas materiales o lagrangianas, aquí la vamos a definir con una X mayúscula, otra vez es un vector de coordenadas, X1, X2, X3, en el espacio tridimensional. Bueno, se dice también que en general puede haber más dimensiones. Bueno, aquí no nos vamos a meter con las dimensiones extras estas que actualmente la física reconoce, que puede haber, no sé, hasta 9 dimensiones. No, aquí estamos, digamos, en el espacio más común tridimensional, ¿no? ¿Ok? Para que quede claro, ¿no? Entonces, esa definición de las coordenadas lagrangianas pues sirven para designar precisamente un punto material del cuerpo, ¿no? Son las coordenadas que ocupa en cada instante del tiempo un punto material de un cuerpo dado, ¿no? ¿Ok? Entonces, y mayormente lo que se usa como referencia para poderlas etiquetar es como el tiempo inicial en la configuración de referencia. Fíjense. Es decir, ¿cómo la identifico? A partir de un tiempo dado, vamos a suponer que es el tiempo inicial, y a partir de ahí yo puedo seguir con las coordenadas lagrangianas, ¿no? En cada instante del tiempo la posición de esta partícula. Y tendríamos entonces su contrapartida, es decir, que es otra forma, es decir, ven que el observador cambia, ¿no? Una cosa es que el observador esté sobre la partícula y siguiendo la partícula, y lo otro sería las coordenadas espaciales. El observador puede estar fijo, vamos a pensar en un solo punto, pero todos los puntos los puedes también estar observando al mismo tiempo, ¿no? Son las coordenadas del vector de posición que vamos a designar con X minúscula, X1, X2 y X3. Y por supuesto, podemos también tener una ley de transformación de un sistema de coordenadas al otro. Ahorita vamos a insistir en eso, ¿no? Entonces, esta P es la función, que es una función vectorial, que depende de las coordenadas. Es decir, de esta manera podemos ponerla en función de las coordenadas lagrangianas y el tiempo. Y podemos tener la posición, es equivalente a decir, ¿no? Que es P1, P2, P3, es lo mismo que decir X1, X2 y X3, por supuesto, que son las funciones que es decir, que están definiendo la posición de la partícula, ¿no? Dado una posición dada, me está diciendo cuál es con respecto a esa partícula, ¿no? ¿Ok? Entonces, es las coordenadas que ocupa el punto material del cuerpo en el instante T en la configuración espacial. ¿Ok? Bueno, sí, Estimado dime. Martín, en la lámina anterior, el X1, X2, X3 deberían depender de T, ¿no? O eso es lo que se ¿Cuál? espera, ¿no? Mayúscula, no, mayúscula o minúscula. No sé, si no me dice, no sé. Las de arriba, las primeras, X1, Las X2, mayúsculas. las mayúsculas. Las coordenadas, vamos a decirle su nombre. Las coordenadas materiales, ¿qué quieres decir? Sí, también, O sea, es que todavía falta dependen del... ponerlo, pero es la función inversa. Entonces, la función inversa de esta sería escribir aquí es igual a P inversa de X minúscula de T. Falta poner eso ahí. ¿Ya? Y Es existe como la que inversa. en la coordenada lagrangiana matemáticamente eso describe una curva, ¿no? Estoy mal. Describe una curva con la que va Sí, siguiendo la partícula, sí, una vamos a función pensarlo así. vectorial Mira, que... en realidad no hace falta pensarlo así, no hace falta, pero sí, pero lo que yo estoy diciendo es que sigo la partícula, pero son coordenadas finalmente, ¿no?
Es decir, ambas, es decir, es como tú la quieras ver, ¿no? Entonces, sí, en principio, si tú sigues la trayectoria de la partícula, describe una curva, claro, sí, en Exacto, eso es lo general. que, así le, no De sé, así le, acuerdo, de acuerdo. Lo que ya, matemáticamente, ya, me Martín. imagino que lo estás viendo, es que se puede definir entonces, pasa que definir la función directa, pero esta sería arriba igual a la inversa de la P con X minúscula de T. Y tengo garantía porque existe la inversa. Entonces, se está definido de manera tal de que exista la inversa. Creo que por ahí se dice también. Eso en las no, por cierto. Todo esto que estoy hablando muy breve está mejor explicado en las notas que también están compartidas, ¿no? ¿Sí? Que son unas notas del curso, ¿sí? Y que yo le pediría, ¿no? Que las revisen, que las critiquen, porque tienen errores, ¿no? O a lo mejor también hay términos que no están muy bien explicados, ¿no? Y podemos mejorarlas y complementarlas, ¿no? Entonces, yo agradecería mucho todas las críticas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, regresando, ¿cuál es tu idea, Guillermo? Si no voy a hacer que yo no te haya entendido bien. ¿Ya está claro? Ok. ¿Sí? Bueno, listo. Sigo. Entonces, bueno, aquí está precisamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Al haber una relación biunívoca entre ambos sistemas, porque ya hemos insistido, ¿no? Que en cada posición yo tengo una partícula y cada partícula yo le puedo asociar una posición espacial, ¿no? Ambos sistemas de coordenadas podemos definir la inversa de la función P, que es una función vectorial, la cual podemos denotar directamente como función inversa de x minúscula de t, y a qué es igual por definición a x mayúscula, ¿no? O dicho de otra manera, x mayúscula es igual, ¿no? A la inversa de p. Pero prefiero definir primero es decir, la definición de la función, ¿no? De las coordenadas eulerianas, y en función de eso definir con la inversa las coordenadas lagrangianas, ¿no? ¿Ok? Pero hay una relación, ¿no? Biunívoca, ¿no? Entonces, la región ocupada por el cuerpo B, ven que es como etiqueta, cambia con el tiempo debido al movimiento. Si fijamos el tiempo, entonces, ¿no? También podemos escribir esto, ¿no? Ven, entonces, como el cuerpo está compuesto por partículas, de manera general podemos decir que B de T, ¿no? Es igual a todas las posiciones, a todas las coordenadas, ¿no? Que están ocupadas por todas las partículas del cuerpo, ¿no? De manera general, porque entonces esta B la podemos referir a las coordenadas eulerianas, perdón, lagrangianas, lagrangianas del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso lo podemos poner así, ¿no? Okay. Para observar la trayectoria de un punto material, que es lo que creo que Guillermo estaba tratando ahí de decir, solo debemos fijar dicho punto y variar el tiempo en esta función, ¿no? De P de X mayúscula de T. Esto permite obtener la velocidad lagrangiana, por cierto, es decir, todo lo que sea con mayúscula va a ser lagrangiano, y todo lo que sea con minúscula va a ser euleriano, es decir, por convención, ¿no? Cada vez que usemos mayúsculas, ¿no? Para cierta variable, ¿no? Para cierta cantidad física, pues estamos pensando, si es mayúscula, es en términos de las coordenadas lagrangianas, y cuando lo pongo con minúscula va a ser en términos de las coordenadas eulerianas, ¿no? Entonces, esto permite obtener la velocidad precisamente lagrangiana de cualquier punto material. ¿Y cómo la definimos, no? Se define como la derivada parcial, ¿no? De precisamente de las coordenadas, ¿no? De P con respecto al tiempo, ¿no? Es la derivada de la posición con respecto al tiempo cuando el punto material se mantiene fijo. Dicho de otra manera, cuando seguimos un punto material, ¿no? Si el punto material está fijo, es que estamos siguiendo a un punto material, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que el punto material esté fijo obligatoriamente, sino que fijamos ese punto material y lo seguimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay un esquemita que a lo mejor no es el mejor, pero bueno, te da una idea, por lo menos da una idea de las transformaciones de coordenadas, ¿no? Que podemos ir de las coordenadas, ¿no? Lagrangianas a las eulerianas y regresar, ¿no? Ok, entonces,
y podemos tener las dos representaciones, ¿no? Entonces, en cada instante del tiempo, cómo evoluciona el cuerpo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, eso realmente pudiera ser un poco más riguroso matemáticamente. No está, ¿ven? Como está un poco así, muy dado muy superficialmente, ¿no? Pero entonces, pero más bien para dar la idea. Lo importante aquí, desde mi punto de vista, es la idea. ¿Ok? Pero como tenemos gente de formación matemática, yo sé que están viéndolo más desde el punto de vista mucho más riguroso de las matemáticas. Aquí viene un punto que es delicado, que es este que ya comenté, que es el volumen elemental representativo. ¿Ven? Que es abstracto otra vez, ¿no? Es decir, que podemos pensarlo como si fuera real, pero es abstracto, ¿no? Depende mucho, ¿no? De la escala, ¿no? A partir de la cual estamos haciendo el modelo. En los sistemas continuos se trabaja con los promedios. Entonces, eso es importante. Entonces, estamos trabajando con unos valores promedios de las propiedades físicas y por lo tanto tenemos que definir o suponemos que existe un volumen elemental. Lo correcto sería suponer que existe un volumen elemental o elemento de volumen llamado representativo, para el cual se calculan y son válidos los promedios de estas propiedades físicas. ¿Y a qué propiedades físicas estoy hablando? Todas las propiedades físicas, densidad, viscosidad, cualquier propiedad, vamos después a definir un poquito mejor eso, ¿no? Pero son sobre todo que sean propiedades intensivas, ¿no? Propiedades que dependen de la posición y del tiempo, ¿sí? En general, ¿eh? A eso me estoy refiriendo, precisamente. Y son propiedades intensivas. Todavía no defino las propiedades intensivas. Entonces, pero aquí es donde vamos a estar discutiendo un poco este asunto del volumen elemental representativo. Entonces, ejemplo, consideremos una esfera de radio R, ¿no? B es una esfera de radio R con centro en un punto X, ¿no? En el cuerpo material, y esa esfera la metemos en el cuerpo material BT, ¿no? Entonces, sea el volumen de esa esfera, la V mayúscula, no confundir que ahora me veo que la notación está un poco. Anteriormente usé la V esta mayúscula para la velocidad, esto no es la velocidad, este es el volumen, ¿eh? Ojo con eso. Y no tiene que ver con coordenadas ahora lagrangianas y eulerianas, ¿no? Entonces, esto es una licencia aquí, ¿no? Entonces, el volumen de esta esfera, ¿no? Y M mayúscula, ¿no? Como la masa, ¿no? De esa esfera, respectivamente, ¿no? Entonces, si tenemos el volumen y tenemos la masa, pues podemos definir la densidad de masa en un punto como el límite cuando tiende a cero, ¿no? Por la derecha, ¿no? De esta relación de la masa y el volumen. Porque después queremos asociarlo con esa posición. ¿Sí? Fíjense, tenemos ese volumen, pero entonces eso, a la medida que se va acercando, el volumen va siendo más chico, ¿no? Más chico, más chico, más chico, ¿no? ¿No? En el límite podemos tener entonces asociado ese valor de densidad a esa posición. Esto se generaliza más todavía agregando también el tiempo. Aquí ves que no está el tiempo, ¿no? Pero podemos pensar también que está el tiempo. Entonces estamos como en una instantánea, vamos a fijar un tiempo, y en un tiempo dado podemos hacer esto, ¿no? Y para cada tiempo dado podemos hacer esto, ¿no? Entonces, la idea abstracta es que hay un volumen a partir del cual sí se cumplen las propiedades físicas, ¿no? Como promedios y se la podemos asignar, ¿no? A valores puntuales, ¿no? Cuando sabemos que estrictamente eso no es cierto, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es otra abstracción adicional, ¿no? ¿Okay? Que siempre podemos tener estas propiedades que ahorita vamos a definir las intensivas en cada posición y en cada tiempo. Ahí viene, ¿no? Aquí hay un poco con los físicos, creo que usan otra terminología, ¿no? Pero en realidad creo que no hay mucha contradicción, ¿no? Se puede ver en los dos sentidos, ¿no? Las propiedades intensivas son propiedades muy específicas que no dependen de la cantidad de materia. Fíjense, y eso sí puede ser importante. Por ejemplo, la densidad de masa o la densidad de volumen y que pueden expresarse como funciones definidas para cada tiempo en cada uno de los puntos del sistema continuo. Entonces, en cada posición y en cada tiempo. Son funciones que están definidas en la posición espacial X, ¿no? Del punto material X mayúscula a un tiempo dado T. Pueden ser funciones escalares, pero también puede ser
funciones vectoriales, no tienen por qué. Entonces, por ejemplo, las funciones escalares como la concentración, la densidad, ¿no? ¿Ok? Es decir, para cierta sustancia. O también pueden ser funciones vectoriales como la velocidad, ¿no? Es decir, como el momento, vamos a ver después, ¿no? Que depende del punto material y del tiempo. Una propiedad intensiva con valores vectoriales es equivalente a tres escalares, ¿no? Pues sabemos, ¿no? Podemos escribirlo en términos de sus, así como un vector, ¿no? Escalares, correspondiente a cada una de sus componentes, ¿no? En resumen, las propiedades intensivas son funciones definidas en los puntos materiales de un cuerpo. Son funciones que hacen corresponder a cada punto material y a cada tiempo en un número real o un vector del espacio euclidiano tridimensional, ¿no? Hay dos formas de representar las propiedades intensivas. Ya las vimos, entonces, pero voy a insistir. La representación euleriana y la representación lagrangiana. ¿Y cuál sería la diferencia? Es en qué coordenadas se esté representando, ¿no? Ya vimos hasta un ejemplo, ¿no? Hace un ratito, cuando ya me adelanté y dije que la velocidad, ¿no? Esta velocidad es la representación lagrangiana, ¿no? De la velocidad, y podemos tener también una representación euleriana de la velocidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí, estoy aquí bien, ¿no? Ok. En honor a Joseph Louis Lagrange, ¿no? Que él vivió de 1736 a 1813, para que vean, todas estas teorías ya llevan bastante tiempo, ¿no? Es decir, son de más de 200 años, ¿no? Consideremos una propiedad intensiva escalar tal que en el instante t toman el punto material x mayúscula el valor ¿no? X de t, ¿no? Entonces, a esta phi, ¿no? La estamos considerando como una propiedad intensiva, ¿no? Pero lagrangiana. ¿No? Esta es la representación lagrangiana de una propiedad intensiva cualquiera, ¿no? Entonces, que la podemos definir como todos los puntos que están, todos los puntos materiales del cuerpo, ¿no? Como una función que da a los reales, ¿no? ¿Okay? Para cada instante de t. ¿Okay? A la que se le llama representación lagrangiana de la propiedad intensiva considerada. Entonces, esta sería la representación lagrangiana de una propiedad intensiva escalar cualquiera. Esta representación es más utilizada en el estudio, sobre todo de los sólidos. El enfoque lagrangiano se usa mayormente con sólidos. Pero no, es decir, en realidad puede haber, ¿no? También es decir, en fluidos también, etcétera, pero mayormente en sólidos, ¿no? Entonces, en honor a Euler, ¿no? Que es también de 1707 a 1783, donde él vivió, consideremos una propiedad intensiva, ¿no? Tal que en el instante t toman el punto material que ocupa la posición X este valor. Entonces, esta es la definición euleriana, es decir, que claro, fue dada en honor a Euler, la anterior fue dada en honor a Lagrange, no insistí en eso, pero se está nombrando, pero no lo estoy diciendo, ¿no? Es decir, las coordenadas lagrangianas son en honor a Lagrange y las coordenadas eulerianas son en honor a Euler, ¿no? Entonces, para cualquier propiedad intensiva, tal que en el instante t toman el punto material que ocupa la posición x minúscula, entonces tenemos esta psi, ¿no? Que sería la misma propiedad, es la misma propiedad, phi que ya vimos, ¿no? Pero es la representación euleriana o en coordenadas eulerianas de la misma propiedad phi que vimos, ¿no? Es decir, para una misma propiedad podemos tener las dos representaciones, la representación lagrangiana y la representación euleriana, ¿no? Una en coordenadas eulerianas y otra en coordenadas lagrangianas, ¿no? Entonces, y podemos tener también formalmente la definición de esta función, que sería, ¿no? La b de t, porque ya dijimos que la b de t es ya todas las posiciones, ¿no? De las que está formada, todas las coordenadas de las que está formada el cuerpo en un instante t dado,
¿no? Y que es una función en los reales, ¿no? Para cada instante de t, a la que se le llama representación euleriana de la función considerada. Esta representación es más utilizada en el estudio de los fluidos. Aunque esto no es un dogma, en realidad vamos a ver que por qué necesito introducir un poco esto, porque a partir de aquí, entonces puedo tener toda una teoría, ¿no? En la cual podemos movernos incluso de las eulerianas a la grangiana y viceversa, ¿no? ¿Ok? Entonces, las propiedades intensivas de ambas representaciones satisfacen las siguientes identidades, ¿no? Bueno, si tenemos la representación lagrangiana, que es con phi, va a ser igual a su representación euleriana, pero con la transformación, ¿no? Transformada, ¿no? En coordenadas, es decir, que aquí tendríamos la propiedad intensiva en representación euleriana, pero la podemos escribir entonces en términos, ¿no? De las propiedades de la transformación lagrangiana, ¿ven? Entonces aquí sería x minúscula es igual, es decir, las coordenadas eulerianas es igual a px mayúscula t, ¿no? Y viceversa, tenemos la representación euleriana y vía la inversa podemos representar la equivalencia en términos de la representación lagrangiana de la propiedad intensiva. Entonces, sencillamente es una transformación, una equivalencia de coordenada, ¿no? Una transformación de coordenadas. Sin embargo, pues no son iguales, ¿no? Si uno quiere hacer esto, pues no. No, por supuesto, porque si las coordenadas lagrangianas y las eulerianas no son iguales. Esto creo que todos acá lo entienden, ¿no? Pero en general es importante hacer este señalamiento, dado que si tomamos que x igual a x en general, en particular puede haber un momento en que sí coincidan, ¿no? El inicial pueden coincidir, pues por ejemplo, el punto inicial puede ser un punto, digamos, para el tiempo inicial pueden coincidir, ¿no? O coinciden, pero en general no, ¿no? ¿Verdad? Es decir, son diferentes, ¿no? Por tanto, van a ser diferentes, ¿no? ¿Ok? Bien, veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la representación lagrangiana de la velocidad de un punto material se va a expresar, ¿no? Como la derivada parcial de la función del sistema de coordenadas, ¿no? Eulerianas, y esto va a ser igual, ¿no? Por definición, aquí tenemos, ¿no? A la velocidad, ¿no? En términos de las coordenadas lagrangianas, ¿verdad? Si la puedo expresar entonces en términos de las coordenadas lagrangianas, pero puedo tener, ¿no? La representación que va a ser igual a la velocidad con su representación euleriana si escribo directamente en términos de la posición, ¿no? Que sería P de xt, ¿verdad? ¿Sí? Donde esta es la representación euleriana de la velocidad. Entonces se cumple, también puedo hacer lo de la inversa, ¿no? Entonces puedo tener que la representación euleriana de la velocidad va a ser la representación lagrangiana, pero con la transformación, ¿no? Okay, lo mismo, ¿no? Bueno, la velocidad en un punto del espacio físico es igual a la velocidad del punto material que pasa por dicho punto en el instante t. Esto un poco para hablar del punto de vista de interpretación física, ¿no? Y aquí, entonces, podemos introducir la derivada material. Si obtenemos la derivada parcial con respecto al tiempo de la representación lagrangiana, ¿no? Es decir, de cualquier propiedad intensiva, de acuerdo a la definición de la derivada parcial de una función, aplicando las reglas de la cadena que ya conocemos, es la tasa de, es decir, esto es nada más que la interpretación física, pero sencillamente si aplicas las reglas de la cadena, puedes obtener su representación, ¿no? Si es la tasa de cambio con respecto al tiempo que ocurre en el punto material fijo, pero el resultado es el siguiente, ¿no? Y como digo, no es más ni menos que entonces usar la definición formal, ¿no? Si tenemos de un lado la representación lagrangiana y podemos escribir su equivalencia en su representación euleriana, ¿verdad? Y a la vez entonces aplicamos
como esto es una función que depende de X mayúscula, ¿no? Pues, y esta que corresponde a X, y si cada PI, ¿no? Corresponde a cada XI minúscula, podemos entonces más la suma de todas las parciales de cada una de estas componentes, de cada una de las XI, por la parcial de PI con respecto a T, ¿no? Y seguimos teniendo aquí las coordenadas estas lagrangianas, ¿no? ¿Ok? En X mayúscula, ¿no? ¿Están de acuerdo ahí? Yo creo que ahí sí, todos estamos de acuerdo. Bueno, los de formación matemática, esto es directo, ¿no? ¿Ok? Pero el punto, ¿cuál es? Que es decir, lo importante es que esta representación, es decir, lagrangiana de esta propiedad intensiva, la podemos escribir de esta manera, y a esta forma de escribirlo le decimos que es la derivada material, porque precisamente es la derivada, ¿no? Con respecto a un punto, ¿no? Es decir, con respecto a un punto material, ¿sí? La derivada en el tiempo con respecto a un punto material. Entonces a eso le llamamos la derivada material, y formalmente no se escribe así. Vamos a ver cómo se dice. Normalmente se escribe de otra manera, un poco diferente. Hay una notación, ahorita se pone la notación para que sea más clara, ¿no? Pero entonces, ven, hay una equivalencia de la, es decir, de la representación lagrangiana en términos de la representación euleriana de esa misma propiedad intensiva, ¿no? Donde aquí aparece el término de la velocidad de la partícula, ¿sí? Es decir, ¿qué velocidad es esta? Pues aquí está estas parciales con respecto a las coordenadas de la, es decir, con respecto a las coordenadas no es más ni menos, ¿no? Perdón, estoy señalando donde no es. Aquí esto es precisamente eh, el gradiente, ¿no? Esto que está aquí es el gradiente y esto que tenemos aquí son la velocidad de las partículas, ¿no? Cada una de las coordenadas de la velocidad de las partículas. Entonces, de manera ya compacta, la puedo escribir de esta manera, ¿no? Si la parcial con respecto al tiempo, el primer término, y tenemos más la velocidad producto punto, el gradiente de la propiedad intensiva en representación también euleriana. ¿Aquí dudas sobre esta parte? Imagino que esta parte sí que está bastante directa, ¿no? ¿Okay? Que es aplicar sencillamente la regla de la cadena, ¿no? Ya una vez que tenemos bien definida la representación euleriana, la representación en términos de coordenadas lagrangianas de las propiedades intensivas, pues esto es un resultado directo. Lo que sencillamente esto es un término acuñado que se considera como la derivada material, ¿no? O la derivada con respecto a un punto, ¿no? ¿Okay? Material. Con respecto a un punto material, una partícula, ¿no? Sí. Entonces, tiene interés evaluar la tasa de cambio con respecto al tiempo que ocurre en un punto fijo, en material fijo. Entonces, esta derivada material se puede denotar por el siguiente operador. Es decir, normalmente entonces la escribimos de esta manera. Usualmente, bueno, hay diferentes notaciones, pero se usa entonces esta notación con mayúsculas. Y entonces aquí ya sí podemos escribir directamente, es decir, esta forma se la asociamos a la propiedad intensiva en coordenadas eulerianas. Entonces, es igual que este que está aquí, ¿no? Aquí se podría poner D mayúscula de psi con respecto a D mayúscula de T. ¿Ok? Y eso sería, significaría que es la derivada material de la propiedad intensiva psi en, bueno, en coordenadas eulerianas, ¿no? Entonces aquí la convención que ya dijimos que psi era en coordenadas eulerianas y que la phi de la misma propiedad intensiva iba a ser en coordenadas lagrangianas. Y tenemos entonces la definición de las propiedades extensivas, ¿no? Las propiedades extensivas son propiedades muy generales de cualquier sustancia que dependen de la cantidad de la materia. Estas sí dependen de la cantidad. Ven que la otra no depende de cantidad de la materia. Por ejemplo, el peso, la masa, el volumen, ¿no? ¿Okay? Se denotan por, es decir, aquí la vamos a poner como E de extensiva, ¿no? E de extensiva y dependen del tiempo, ya no dependen de la posición. Y esa es la idea, porque son como propiedades, ¿no? Es decir, ya definidas en cierto volumen, ¿no? Entonces, a partir de cierto volumen podemos tener la propiedad extensiva, ¿no? Que evoluciona con respecto al tiempo. También se pudiera escribir que, porque bueno, por eso decía volumen o región, ¿no? Y está asociada con
con el cuerpo, ¿no? Es la propiedad extensiva asociada con un cuerpo dado, ¿no? Un instante de tiempo dado con respecto al tiempo, ¿no? Son funciones, ¿no? De que a cada cuerpo de un sistema continuo y a cada tiempo se le asocia un número real o un vector, si fuera el caso, ¿no? En 3D y puede expresarse de esta manera, ¿no? Porque podemos tener también propiedades intensivas vectoriales y propiedades extensivas también vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se define? Como la integral de volumen, ¿no? Entonces, aquí formalmente yo siempre voy a escribir de esta manera, en abstracto, ¿no? No se pone desarrollado, ¿no? Es decir, con respecto a qué se está integrando, ¿no? Entonces, pero sí es con respecto al cuerpo, ¿no? Es decir, en caso en términos de sus coordenadas eulerianas, ¿no? Entonces, la integral de la propiedad intensiva, ¿no? En representación euleriana, ¿no? Que depende de la posición, ¿no? En coordenadas eulerianas y el tiempo. Entonces, y tendríamos entonces... sí, dime. Estimado Martín, el cuerpo B en la integral asoma como B de T. ¿Debe entenderse que se va deformando el cuerpo? Sí, sí. Debo entender, no sé, quisiera que me... Debo entender que el cuerpo se va deformando conteniendo la misma cantidad de masa. No, bueno, a ver. ¿O no Eso necesariamente? ya te estás metiendo en otro problema. Bueno, espérame tantito porque entonces ahí viene lo que es conservación o no, ¿sí? A lo mejor, es decir, ahí está O un sea, punto. pero por ejemplo, o sea, No estamos confunda hablando de con un cuerpo cantidad. B. Espérate un momentito, es la región. La región, no hables la cantidad, sino de la región. Es la región. Acuérdate que es decir, la BT es la región que ocupa el cuerpo en cada instante del tiempo. ¿No te importa eso? ¿No Claro, te importa ahora? pero si hablamos de un cuerpo, cualquier cuerpo que sea, por ejemplo, una cantidad de agua, se me ocurre. Sí, esa cantidad de agua No tiene por qué es ser la misma constante, masa ya. de agua Mira, siempre, sino que se va respuesta, no tiene deformando por qué, así. no tiene por qué conservarse, ya. No, bueno, No ya. tiene por qué Gracias, conservarse, Martín. vamos a Esa nada más verlo. era mi- Sí, no tiene mi- por qué conservarse. Ya te respondí. Pero creo que te estás adelantando. Míralo en abstracto, ¿qué es la región que está ocupando el cuerpo? Pues en el momento, en esa región que está ocupando el cuerpo, y depende de qué propiedad intensiva sea, es buen ejemplo este, que vamos a verlo, si fuera la densidad, pues depende también de la función esa densidad, como es, ¿no? Para masa, porque ya dijiste masa específico, ¿no? Ese ejemplo podemos verlo y podemos ver cuándo se conserva y cuándo no se va a conservar, porque imagínate que esté entrando, ¿no? Esté entrando a través de la frontera de ese cuerpo, ¿no? Y vamos a suponer que es un fluido, que está entrando fluido, pues no se está conservando. Entonces, bueno, pues te estás adelantando un poco, ahí vamos ahí ahora a eso. Es buena idea, es decir, porque ya estás cuestionando el asunto, pero aquí, en realidad, el cuerpo es la región, ¿eh? Es decir, ¿sí? Es la región que ocupa el cuerpo, ¿no? BT es la región dinámica que está ocupando el cuerpo. Y sí se está deformando, moviéndose, ¿no? Pero hay más todavía, ¿eh? Puede ser que incluso que pueda haber, a través de su frontera, puede haber ciertos fenómenos que están ocurriendo, incluso. Y adentro también, porque eso también, vamos a ver. Bueno, así que puede haber unos términos que todavía aquí no se están viendo, ¿no? Aquí no estamos haciendo todavía ningún balance de nada, ¿no? Sino nada más que estamos definiendo la propiedad extensiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿dónde está? Como ya dije, la psi en X minúscula es la representación euleriana de una propiedad intensiva. Bueno, entonces ya establecimos qué cosa es una propiedad intensiva, ya establecimos qué es una propiedad extensiva, y hay una relación, otra vez, biunívoca entre propiedades extensivas e intensivas, ¿no? De hecho, prácticamente esa es su definición, ¿no? Para poder saber una propiedad extensiva, tú tienes que relacionarla con una propiedad intensiva, ¿no? Y con la propiedad intensiva uno puede, si hace una integral en el cuerpo, pues obtiene una propiedad extensiva. Pues esto es como sus definiciones abstractas, ¿no? Entonces, a partir de aquí podemos establecer cualquier relaciones entre propiedades intensivas y extensivas a partir de esta relación, ¿no? Dada la representación euleriana de cualquier propiedad intensiva, su integral sobre el dominio ocupado por cualquier cuerpo define una propiedad extensiva e inversamente, ¿no?
da una propiedad extensiva. Cuando el integrando define una propiedad intensiva, pues esa entonces es la propiedad intensiva que corresponde a esa propiedad extensiva. ¿Y cuáles son los problemas, los modelos clásicos, ¿no? Es decir, o los problemas o las relaciones más comunes, ¿no? Okay, entre propiedades extensivas e intensivas. A lo mejor ustedes me dicen otras, ¿no? Pero en realidad, si se ponen a ver, esta propiedad intensiva la puedes ver como una densidad en volumen, ¿verdad? En abstracto podemos verlo como cualquier densidad de alguna propiedad, no obligatoriamente de masa. Densidad no significa masa solamente, ¿sí? Entonces, la masa tendría una relación en propiedad extensiva con respecto a la propiedad intensiva, densidad de masa, ¿verdad? El momento lineal con densidad de momento lineal. Momento angular con densidad de momento angular. Energía con energía específica, que es como una especie de densidad de energía. Energía cinética con energía cinética específica. Energía interna con energía interna específica. El volumen, esto es un poco forzado el volumen, pero bueno, podemos verlo después. Es una función constante, idéntica a la unidad. El volumen de huecos nos pudiera dar la porosidad. Esto todavía lo vamos a ver después, ¿no? ¿Okay? Estas son un poco forzadas, ¿no? Estas dos últimas, ¿no? ¿Okay? No son tan directas ni tan lógicas, pero bueno. Pero entonces, básicamente, la propiedad intensiva la podemos pensar como una propiedad de densidad, ¿no? De una propiedad física. Es la densidad de una propiedad física. Cuando integramos el volumen, pues tenemos entonces la propiedad física extensiva en toda la región, ¿no? Que está ocupada de cuerpo. En la mecánica de medios continuos, los modelos matemáticos se basan en el balance. Fíjense que voy a decir balance. Los físicos dicen conservación y entienden igual que balance. Fíjense. Ojo con eso. Los físicos cuando dicen conservación es para ellos igual que balance. ¿Sí? Y entonces yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que el término más correcto es decir balance y no conservación. Porque voy a hablar, cuando hable yo de conservación, van a ver que no equivale al balance. Es un caso particular, conservación, que ya lo estamos medio que viendo, ¿no? Se viene a venir, ¿no? Por lo que acaba de decir Guillermo. Entonces, la mecánica de medios continuos, los modelos matemáticos, se basa en el balance de propiedades extensivas en cada cuerpo del sistema continuo. Entonces, vamos a introducir ciertas hipótesis acerca del balance de las propiedades extensivas, ¿no? Para realizar estos balances debemos identificar las causas por las que las propiedades extensivas de cualquier cuerpo pueden cambiar. ¿Qué es lo que hace que modifique precisamente el balance de esas propiedades extensivas? Las cuales pueden ser fundamentalmente de dos causas. Vamos a ver que puede ser más incluso, ¿no? Pero dos causas. Por lo que se genera, sí, como fuente, sí, para la gente de matemáticas son fuentes o sumideros, se genera o se destruye dentro del cuerpo, ¿sí? O lo que fluye se importa o exporta a través de la frontera. Entonces aquí se puede hacer hasta una analogía, fíjate, con la contabilidad de la producción en un país, ¿no? Es decir, el Producto Interno Bruto de un país depende de lo que se produce en el país, ¿no? El balance entre lo que se produce y lo que se consume, vamos a decir, ¿no? De productos, ¿no? Eso da, ¿no? Una diferencia, ¿no? Pero adentro del país. Y lo que se importa y se exporta, ¿no? Y eso genera toda la riqueza del país, ¿no? Entonces, esta analogía más o menos se cumple en esta cuestión, ¿no? Del Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Pero en realidad no necesitamos eso, ¿no? Entonces, esta analogía puede servir un poco para tener una idea, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? ¿No? Que básicamente es un balance, ¿no? Entre lo que se genera o se consume en el interior y lo que entra o sale a través de las fronteras de los cuerpos, ¿no? Siempre estoy hablando respecto al cuerpo, ¿no? Entonces, en esta teoría de sistemas continuos, el postulado básico, es decir, otro postulado, es decir, que no se demuestra, que es un supuesto que estamos considerando, un axioma adicional, para la formulación de las ecuaciones de balance de las propiedades extensivas, es el siguiente. Cualquier variación de la propiedad extensiva, ¿no? De una propiedad extensiva, proviene de lo que se genera o se consume o se destruye dentro del cuerpo, o de lo que entra o sale a través de su frontera. En realidad todavía se puede generalizar más matemáticamente y puede haber hasta, vamos a ver eso, discontinuidades, ¿no? Porque ves,
Que sea teoría de medios continuos no quiere decir que puedan haber funciones discontinuas, y sí puede haber discontinuidades en el interior del cuerpo de las propiedades, ¿no? Intensivas y extensivas. Puede haber discontinuidades, ¿sí? No tiene por qué ser continuas, pero el enfoque, precisamente de continuo, es que esté lleno de partículas. No tiene que ver con las funciones que representan las propiedades físicas. Esa es la diferencia. Voy a insistir en eso para que no haya dudas sobre esto. Entonces, pero también debemos tomar en cuenta que puede haber discontinuidad, que es lo que acabo ya de decir, ¿no? Entonces, vamos a ver una figurita esquemática. Entonces, consideremos que esto es un cuerpo, ¿no? Ven que es B de T y tenemos su frontera. La frontera la voy a designar como esta parcial, ¿no? Como parcial de B, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? Y ven que también depende del tiempo. Se está deformando, la frontera se deforma, también el cuerpo se deforma, ¿no? Y podemos tener en general, y esto puede ser útil ahora nada más que formalmente decir, una normal en la frontera, puedo poner un vector normal unitario, ¿no? Que es normal a la frontera. En cada posición de la frontera va a ser normal. Ahí no se ve muy normal, por cierto, ¿no? Habría que ponerlo ahí, que sí es perpendicular, ¿no? Que es ortogonal a cada posición en la frontera. Pero además podemos eventualmente tener superficie, porque esto puede estar en 3 dimensiones en realidad. Aquí estoy haciendo una representación bidimensional. Puede haber superficies, ¿no? Donde las propiedades, ¿no? Intensivas, ¿no? Pueden ser discontinuas, ¿sí? ¿Y a qué discontinuidad me estoy refiriendo? Sobre todo a discontinuidades de salto, donde realmente están definidos los límites por la derecha y por la izquierda de las propiedades intensivas. No estas que se van al infinito, ¿no? Que no son evitables, ¿no? Son las discontinuidades evitables, pero que son sobre todo de salto, ¿no? Tengo el límite por la derecha y por la izquierda. Y aquí pudiéramos tener una propiedad intensiva, ¿no? Por la izquierda y otra por la derecha, ¿no? Que en esa frontera sean diferentes de un lado y otro de la frontera, y por tanto tendríamos definido en esa frontera un salto, ¿no? Una discontinuidad de salto. ¿Ok? Y ahí también podemos asociar a esa frontera que no está fija, que es móvil y puede moverse con cierta velocidad. Entonces aquí también estoy definiendo que la frontera, es decir, esta interfase o frontera interior de discontinuidad, la voy a llamar sigma, en este caso, sigma de t, también está deformándose y moviéndose, y puedo definir una velocidad con que la está en cada uno de los puntos, por supuesto, de esta frontera, ¿no? Puedo asociar un vector de velocidad, ¿no? Como está evolucionando esa frontera. Entonces, sigma, esta es velocidad de sigma, ¿no? De cómo se está moviendo esta frontera o interfaz. Y además puedo también definir un vector normal. De hecho, es muy útil definir ese vector normal porque ahí puedo hacer la convención de que hacia donde apunte la normal en esta sigma es el lado, le voy a llamar positivo, no es que sea positivo la función, sino le voy a decir que es el lado positivo de la discontinuidad. ¿Sí? A la función le voy a decir que esa es la parte positiva y la otra sería la parte negativa, ¿no? Hacia donde no apunto. Formalmente, ¿no? Creo que aquí después lo escribo más formal. Bueno, entonces, esto que ya se dijo con palabras, ¿no? Que yo describí aquí como postulado fundamental, ¿no? De las ecuaciones de balances, yo diría de la ecuación de balance global, en realidad, más específicamente, de las propiedades extensivas, ¿no? Se puede traducir matemáticamente de esta manera, ¿no? Conduce a la siguiente ecuación de balance global, que es la derivada total de la propiedad extensiva, ¿no? Con respecto al tiempo, va a ser igual a la integral de volumen, ¿no? De cierta función, que si pueden haber también, eso se puede ver como una propiedad intensiva, ¿no? Pero bueno, es una función que depende de la posición y el tiempo, y esta es la que le decimos también término fuente. Es lo que se genera o se consume dentro del cuerpo, ¿sí? Más otra integral en la frontera, ven que entonces aquí está la parcial del cuerpo, ¿no? De BT, es la frontera, y entonces sería de un término, ¿no? Que otra vez podemos verlo como una propiedad intensiva, porque depende de las coordenadas eulerianas y del tiempo, ¿no? Más otro término fuente concentrado, ¿no? En la frontera
interior de la discontinuidad, ¿no? En esta superficie de discontinuidad. Entonces, esta última integral, es decir, muchas veces en esta, si leen la literatura de los medios continuos, muchas veces este último término como que no hay mucho interés o no se usa, pero es bueno porque puede ser una formulación mucho más general y eso puede permitir para definir interfaces, ¿no? Es decir, dominios con diferentes propiedades, etcétera, ¿no? Y ya un poco comenté en unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cambio de un estrato a otro de un medio poroso con propiedades diferentes. Esto puede ser una interfaz o literalmente una interfaz de sólido a fluido, es decir, que hay un cambio fundamental, es decir, de salto entre las propiedades, en las propiedades intensivas, ¿no? ¿Okay? Entonces, ya lo dije, este es el término fuente, el otro es un término que es del que se importa o se exporta a través de la frontera, y el otro es un término fuente por unidad de área en la superficie de discontinuidad, ¿no? Entonces, para cada tiempo T existe un campo vectorial, ¿no? Es decir, que podemos representar esta propiedad que es a través de la frontera. De esta manera es conveniente representarlo de esta manera a través de una expresión de un campo vectorial, ¿no? Que vamos a llamarlo como el flujo, ¿no? A través de la frontera, pero por la normal, ¿no? Unitaria, ¿no? Es decir, por el vector normal. Entonces, como una proyección, ¿no? Y que entonces nos va a dar es decir, esta Q la podemos entonces traducir como el flujo por la normal, ¿no? Es decir, como esta tau, que sería el flujo, que es un campo vectorial, por la normal. Siempre pudiéramos hacer esa representación y es conveniente porque entonces podemos mejor definir este flujo de entrada o de salida a través de la frontera con una función vectorial. Es más conveniente que sencillamente tener una expresión escalar, ¿no? Entonces, la ecuación de balance global ya la podemos reescribir de esta manera, que ni más ni menos, solamente cambié el término de la frontera por un término de flujo, ¿no? A través de la frontera. Ya estoy pasadito de tiempo porque empezamos un poco más tarde. Pregunto si continuamos o lo dejamos para la siguiente, porque habíamos dicho que íbamos a hacerlo en 1 hora y ya casi voy para la segunda hora, ¿no? Dígame, porque aquí es un momento bueno para parar, a lo mejor, ¿no? Yo al menos lo dejaría hasta acá. Ok. Entonces, vamos a pararlo aquí. Sí, y tengo una pregunta. Justo Ok. tengo una duda respecto justo al slide anterior. Ah, de perdón. la- Perdón, sí. déjame, lo vuelvo a poner. Bien. A ver, Quisiera entender si es sí. que existe relación. ¿A Porque qué? ¿Cuál lámina? ¿Esta? la ecuación 15, la ecuación 15. Esta, ¿no? Sí. Sí, la ecuación 15. Entiendo lo de la propiedad extensiva, que es como vista un poco más macroscópica, digamos, ¿cierto? Y las variaciones de las propiedades intensivas, que las definimos en coordenadas lagrangianas y eulerianas, ¿cierto? Que son las phi, las psi, ¿cierto? Sí. Definen también la derivada material y ¿sí? Ok. Entonces, como esa propiedad extensiva está definida de manera integral, ¿cierto? Y básicamente estoy derivando ahí. El término G, el Q, que es el flujo, el término G también tiene información de variaciones o... Sí, es que todas estas son funciones, ¿no? Es decir, ¿sí? yo creo que, a ver, voy a adelantarme un poquito, a lo mejor eso te va a ayudar, porque realmente esto es un balance global. Esto no te dice cómo se está comportando el sistema Exacto, eso. solamente de manera global, ¿no? Por ejemplo, la masa global, vamos a suponer que es masa, ¿no? La masa global en un tiempo dado, ¿no? Y cómo está cambiando la masa global, vamos a poner, voy a poner un ejemplo, un globo, ¿no? Tú un Sí, globo sí. lo inflas, lo llenas de aire, ¿no? Y tienes, ¿Mm? ¿no? Una cantidad de aire dentro de ese globo, ¿no? Vamos a suponer que estamos calculando la masa de aire que está
en ese globo, ¿no? Si sigo inflando, pues va cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿por qué cambia? ¿Cuál es el término que está cambiando ahí? Fue al interior del cuerpo. No, es que no te escuché. ¿Cuál término cambia? El término que está al interior del cuerpo, porque vamos inflando, ¿cierto? No, es decir, G, Q o G, sigma, ¿cuál de esos términos es que está cambiando, que me hace cambiar la propiedad esta de la masa total del Ah, el cuerpo? cubo, que es el flujo que está entrando a través de la frontera, po. Exacto, y cuando entonces suelto el globo, empieza a salir, se Sí. está desinflando, es un flujo de salida. El otro es un flujo Ajá, de entrada al cuerpo, ¿no? ajá. ¿Ves? Sin embargo, Y ahí la aparece G, entonces. ahí no está pasando, Ah, ahí no está, porque pudiera haber una reacción, vamos, imagínate ahora una reacción que se está generando más aire y que puedo tener, por ejemplo, o bueno, vamos a decir que ahí puede haber varios gases. Y hay entonces el balance, amor, ya es más particular por tipo de gases, ¿no? Y que hay un gas, ¿no? Mejor CO2 y oxígeno. Y que hay una reacción en el oxígeno y el oxígeno está bajando y el CO2 está aumentando. Entonces ahí es G la que está cambiando. Por ejemplo, para el oxígeno que está allá adentro. Porque allá adentro está ocurriendo una reacción, ¿no? Que está bajando la cantidad de oxígeno y está aumentando la cantidad de CO2 que estamos, ves que CO2 tiene oxígeno, por supuesto, ¿no? Son dos especies químicas, vamos a decir, o dos compuestos químicos, ¿no? ¿Sí? Pero yo estoy haciendo el balance sobre esos compuestos químicos, por ejemplo. sí, pues, perfecto. Y la relación que tiene con las derivadas materiales cuando voy a ver la variación de... Todavía no, aquí no es Ah, ya, directo, tienes razón, pero es que cuando ya escribamos las ecuaciones, mira, tú tienes sí. esto, ¿no? Ya Ah, aquí, perfecto. Ahí cuando tengas está. las ecuaciones, la equivalencia, porque lo que Ujú. tienes que ver, yo te recomiendo que veas la derivación, eso sí, porque yo no Sí. voy a mostrar toda la derivación esa, No, no, ¿no? claro. Sí, sí, De sí. esto, Eso sí, está. están ahí, está ahí, en las notas, en los apéndices, cómo de aquí voy a llegar a esta ecuación de balance local. Y esta ecuación de balance local la puedo escribir después en términos, ¿ves? De las derivadas materiales también. Ajá, me salté ese, Perfecto. ¿no? Muchas gracias. Esto es aquí directamente, pero también la puedo escribir, es otra forma de escribirla, ¿no? En términos de la derivada material. Pero eso lo voy a ver ya en la siguiente, ¿no? ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se aclaró? Ok. Sí, perfecto. Bueno, es decir, entonces, por hoy terminamos la plática, va a continuar la segunda parte de la modelación axiomática de medios continuos en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, déjame parar esto.